palabra viva para un nuevo tiempo. Un espacio donde la verdad de Dios transforma corazones y fortalece la fe. Con Dios no cuentan las buenas intenciones. Solemos tratar de alivianar muchas cosas en nuestra vida con tan solo tener buenas intenciones. Sin embargo, en este proceso nosotros podemos cometer errores que cambian profundamente nuestros planes. El rey David, el rey que es protagonista en esta historia, deseaba traer el arca del pacto o el arca de Dios a la ciudad de Jerusalén. Era un deseo espiritual. Pregunto yo, ¿eso estaba mal o estaba bien? Estaba bien. Él quería que el arca estuviera en la ciudad donde él estaba. Y era un deseo profundo para él porque él sabía que en este artefacto moraba la presencia del Dios Altísimo. Entonces era una muy buena intención. ¿Usted no anhela que la presencia de Dios esté con usted todos los días de su vida? Creo que es un anhelo que todos nosotros tenemos. El mismo rey David más adelante dice que tu presencia nunca se aleje de mí. Él decía, yo puedo perder absolutamente todo menos tu presencia. Sin embargo, en medio de la celebración ocurrió una tragedia. ¿Cómo se llamaba el hombre que tocó el arca? ¿Sí se acuerda sin mirar la Biblia? Usa. No que viniera de la USA, sino se llamaba Usa. ¿Hijo de a quién? Abinadab, hermano de Ahío. Los hijos de Abinadab se llamaban Ahío y Usa. Y dice la historia que en el camino los bueyes tropiezan, el arca se va a caer y Usa trata de que el arca no se caiga y la toca con sus propias manos. Ahora, este pasaje nos confronta con una verdad incómoda, pero necesaria. Y es que no todo lo que parece bueno agrada a Dios si no se hace conforme a su bendita voluntad. Cualquier persona aquí podría decir, pero Dios es tremendo, es muy duro. La intención de Usa era que el arca no se cayera. Y vamos a empezar a ver algunos detalles que nos van a hacer entender un poco más a profundidad este texto y vamos a encontrar algunas aplicaciones que son muy importantes para nuestra vida. El arca del pacto, para muchos, incluso estaba perdida y los filisteos la devuelven porque Saúl y el ejército utilizaron el arca para pelear contra los filisteos como un amuleto. Entonces dejaron de ver el arca como la presencia de Dios y la empezaron a ver como el amuleto para poder ganar en la guerra. Y la historia nos cuenta que no solamente perdieron el arca, sino que Saúl, su hijo y el ejército terminaron totalmente derrotados y muchos de ellos murieron. El arca por mucho tiempo fue vista como un objeto, mas no como la presencia de Dios misma. El arca obviamente no era un objeto común, era la misma presencia de Dios dentro de su mismo pueblo. ¿Este atril significa algo para nosotros? ¿Sí o no? ¿Es un objeto santo? No, ¿cierto? Yo lo puedo tocar, cualquiera lo puede tocar. Hoy la presencia de Dios no habita en un objeto, habita en medio de todos y cada uno de nosotros. Cuando el Señor viene, por eso se le da el nombre del Emanuel, que significa Dios con nosotros. En aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, la manifestación de Dios se daba a través del arca, lo que se conoce como el arca del pacto. No era un objeto común. Y al no ser un objeto común,
requería el máximo respeto y el máximo honor. El problema es que para muchos se convirtió en un objeto común. No lo estaban viendo como la presencia de Dios en medio del pueblo, sino como un objeto común. Y cuando algo no es común, pues hay instrucciones claras para su funcionamiento. ¿Cuántos manejan carro? Levante su mano, los que saben manejar carro. Para caminar, ¿usted necesita instrucciones? Usted coge, se levanta, va de un lado a otro y ya. ¿Qué necesitamos para manejar carro? Aquí en Colombia. ¿Alguien dijo presencia? Ah, licencia. Yo les entendí presencia. Y yo sí, eso es obvio, pero aparte de eso, ¿qué más? Licencia. Pero bueno, puede que usted le den la licencia. ¿Qué más le falta? El carro, ¿cierto? Usted puede tener licencia, pero sin carro no hace nada. Y una vez usted tiene el carro y tiene licencia, ¿qué tiene que saber? Manejar. No, porque si usted tiene la licencia es porque ya le enseñaron a manejar. A menos de que, como dicen por ahí, se la encontró en un tamal o en un paquete de Cheetos y ya. Pero nosotros necesitamos tener el carro, la licencia, y usted empezó a manejar. ¿Qué se necesita validar en el carro para su óptimo funcionamiento? Que tenga gasolina, gracias. Una. ¿Qué más? ¿Qué se le tiene que revisar? Un día el esposo le dijo a la esposa: mi amor, revísele el aceite al carro. Y ella dijo: pues le faltaba un poquito, y cogí óleo soya y se lo eché. Yo creo que ese es bueno. Tenemos que revisar el aceite, niveles de líquidos de freno, de refrigerante. Tenemos que revisar que las llantas tengan la presión indicada, que todo esté bien. Hay cosas que para su uso requieren unas, ¿cómo se llama eso? Unas indicaciones para nosotros saber cómo tenemos que usarlo, para saber cómo se tiene que hacer. Asimismo, la Biblia a nosotros nos da instrucciones de cómo dirigir nuestra vida. Y asimismo el Señor les había dado unas instrucciones al pueblo de Israel de cómo tenía que ser transportada el arca. ¿Qué pasa si nosotros nos subimos a un carro y le damos, mejor dicho, hasta que el carro se dañe? Nunca le revisamos el aceite, nunca estamos pendientes de la batería, nunca estamos pendientes de que el carro funcione bien. Pues con el tiempo el carro se va a dañar, porque no seguimos las instrucciones al pie de la letra. La Biblia para nosotros es manual de instrucciones, y así mismo como la Biblia es manual de instrucciones para nosotros, el Señor les había dado unas instrucciones clarísimas al pueblo de Israel. Y lo primero es que el arca debía ser transportada por los levitas, única y exclusivamente. Los levitas eran descendientes de Leví, era una tribu consagrada por Dios, apartada por Él para el servicio litúrgico en Israel. Ningún otro podía. De las tribus de Israel, ellos no tenían tierra, ellos moraban en las demás tribus, tenían sus casas allí y se dedicaban única y exclusivamente al servicio del Señor. Más adelante, cuando se construye el templo, ellos son los encargados de estar pendiente de que en el templo no falte nada y todo esté acorde a como debe estar. Entonces debía ser llevada por un grupo de personas que el Señor había separado. Aparte de todo, tenía que ser llevada, adivine dónde, sobre los hombros. Nadie la podía tocar. Nadie la podía tocar. Esto quiere decir que para poderla transportar tenían que atravesarle unas varas de madera, la levantaban, se la ponían en el hombro y la tenían que llevar de un lado al otro. ¿Alguna vez usted ha cargado algo pesado sobre el hombro? Sí, el mercado, ¿cierto? ¿Qué otras cosas ha cargado usted pesadas ahí en el hombro que a veces se eche? Después de un tiempito esto empieza como a cansar, ¿cierto? Y a veces a nosotros nos toca cambiar de un lado para el otro. Implica sacrificio, implica esfuerzo.
no implica comodidad. Nadie debía tocar el arca, por eso debía ser transportada en varas de madera sobre los hombros de los levitas. Dios es santo y su presencia no se podía transportar o direccionar como nosotros quisiéramos o como en aquel momento la estaban transportando. Primer error, la ponen sobre un carro y alguien dirá, pero el carro era nuevo, era 0 kilómetros, no había una mala intención allí. Y claro que no habían malas intenciones, porque Usa no actuó con una mala intención. Lo primero que está ocurriendo acá es que la forma en la que están llevando el arca era el primer paso para que esto pudiera pasar. ¿Qué animales estaban llevando el arca? Todas estas. Los bueyes, ¿cuántos eran? No se sabe. Usualmente eran 2. Si dice bueyes, arranquemos del plural. Para que sea plural mínimo tienen que haber 2. Los bueyes van andando y los bueyes se tropiezan. ¿Por qué se tropieza un buey? Porque no era un levita. El buey no estaba capacitado para llevar el arca. Es más, incluso una persona normal, natural, tampoco estaba capacitado para llevar el arca. Pero el primer factor es que el arca está siendo llevada por un animal que no tiene conciencia de la importancia de lo que está llevando. Para ellos hay comodidad de decir, pues montemos el arca en un buey, es más rápido. En el campo, lo primero que hace un campesino es tratar de comprar un animal de carga para evitar el llevar las cosas. Cuando yo trabajaba en telecomunicaciones hace ya algunos años atrás, habían cerros a los que el carro no podía subir. Nosotros teníamos que subir a las antenas que usted ve en las montañas, que son blancas con naranjas, que tienen las antenas, pero hay lugares donde realmente no se puede subir. Y cuando no se podía subir, el carro llegaba hasta cierto punto y adivine a quién le tocaba cargar de ahí para arriba los equipos. A este güey. Y resulta que había momentos en los que estábamos de buenas y había un campesino de la zona que tenía una mula. Y entonces nos decían, la mula vale tanto, si quiere yo se las alquilo. Y era, mejor dicho, una bendición encontrar un animalito de esos, porque lo que yo tenía que cargar, que implicaba sacrificio para mí, ahora lo cargaba el animalito. Igual estaba pasando aquí. La más fácil fue llevar el arca en los bueyes. No entendían lo que estaban llevando. Los bueyes se tropiezan. Si nos tropezamos nosotros, usted no se ha tropezado por ahí en la calle, y como que entre más van pasando los años, como que más nos tropezamos. Y el arca se iba a caer, los bueyes tropiezan, el arca se corre y Usa lo primero que piensa es, no puedo dejar caer el arca. Es terrible que el arca se caiga. Y extiende la mano. Y apenas toca el arca, dice la palabra que el Señor hirió a Usa y murió ahí mismo. Cualquiera podría pensar, ¿no era mejor que Usa tocara el arca para evitar que el arca se cayera? Desde nuestra lógica humana, podríamos decir, sí, claro, era lo mejor. Pero desde la lógica de Dios, no. La tierra no era más impura que las manos de Usa. Y Dios no necesita que el hombre lo sostenga. El Usa de hoy en la iglesia es el que sirve mucho, hace mucho ministerialmente, está cerca de la obra de Dios, cerca de lo que es santo, pero pierde el temor reverente de Dios. Es aquel que se enfoca tanto en el servicio, tanto en la iglesia, tanto en el hacer, pero se aleja de la fuente y no entiende realmente la importancia de la presencia de Dios en su vida.
es aquel que sirve, que es usado, pero que no obedece la voluntad de Dios. Y lamentablemente tendrá el mismo final que Usa. Podríamos pensar, oiga, y a todas estas, ¿quién es el culpable en la historia? Porque siempre que pasa algo se busca un culpable, ¿cierto? En estos días escuchaba una noticia que se estaba buscando de quién había sido la culpa del accidente de la avioneta donde murió Jason Jiménez. Y entonces en la entrevista decían, ¿ya para qué? Si encuentran culpables, eso no le va a devolver la vida a las personas. Pero decía, sí, pero es que hay que encontrar de quién fue la culpa. Y entonces entrevistaron a pilotos y decían, hay un video que circuló donde se vio que el piloto antes estaba revisando el celular. Quiere decir que él se distrajo y no prestó atención a una señal que había en el tablero. Otros pilotos decían, normalmente en el estado en el que él estaba esperando que le dieran acceso a la pista y podía estar revisando el plan de vuelo, clima, altitud y otras cosas. Otros decían, es cuestión de mantenimiento, es culpa de los últimos mecánicos que le hicieron el mantenimiento a la avioneta. Siempre el ser humano va a tender a buscar un culpable, siempre, siempre. Y podríamos decir en primera instancia que el primer culpable, ¿quién fue? Usa, porque decimos, ¿quién lo manda a meter la mano allá? Por eso mismo se murió. Sin embargo, ¿de quién fue la idea de traer el arca? De David. Podríamos pensar que aquí hay omisión del conocimiento y de no saber cómo se debía transportar el arca. Y yo pregunto, oiga, ¿y a todas estas los levitas dónde estaban? Porque se supone que ellos eran los que tenían que ir. Y si David estaba equivocado y no sabía, y si Ahío tampoco sabía que él no podía ir adelante, y Usa mucho menos sabía que podía ir atrás, entonces, ¿dónde estaban los levitas para indicar cómo se debía hacer el procedimiento de transportar el arca de un lugar a otro? Aparentemente, todo estaba bien en la forma como David quería traer el arca. Un carro nuevo, Dios merece lo mejor. Que sea traído por 2 bueyes, que haya fiesta solemne, traigámosla con alabanzas, con cántico, que haya fiesta. Pero se estaban olvidando que Dios había estipulado cómo se debían hacer las cosas. Y pensamos que lo que yo estoy haciendo es agradable para Dios, pero realmente Dios espera cosas diferentes de nosotros. Se tiene que entender que la obra de Dios no se hace con métodos humanos, no se hace con prisa o con emociones. Dios honra la obediencia exacta, no la creatividad desobediente. Podemos recordar que Saúl fue desechado por la desobediencia. Este pasaje nos recuerda que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios santo y justo, con el cual no se puede jugar. No podemos tratar la presencia de Dios como algo común o como algo que se trata a la ligera. No podemos acercarnos a Él de cualquier manera. ¿Sabe a mí que me da a veces tristeza? Que hay veces uno va en la iglesia, ya estamos en el tiempo de la alabanza, ese tiempo donde queremos atraer la presencia de Dios, y personas por allá totalmente distraídas. He visto personas en la predicación con el celular viendo Facebook a ver si la predicación la encuentra en la transmisión en vivo. He visto gente viendo memes en el celular. He visto personas que no aprovechan la presencia de Dios y la tratan como un objeto común, como algo que no tiene importancia ni valor. Y quiero decirle que la presencia de Dios en medio de nosotros costó la vida de Jesucristo, para que usted y yo hoy tengamos acceso a Él y al lugar santísimo. Hoy no tocamos el arca, pero tocamos lo santo con manos impuras. Servimos sin reverencia,
adoramos sin obediencia. ¿Usted ha examinado si lo que usted está haciendo en la forma de adorar a Dios realmente es lo que Dios pide de todos y cada uno de nosotros? El Señor no nos pide que nosotros estemos cada miércoles o cada domingo o cada ayuno en la iglesia. Eso se supone que nace en el corazón de alguien que necesita al Señor. Pero no podemos pensar que con esto estamos adorando a Dios. Todos nosotros tenemos errores y tenemos pecados. Ninguno de nosotros es santo. Hay veces nosotros idealizamos que una persona o un siervo de Dios es totalmente santo y no hay nada más lejano de la realidad. El único santo se llama Jesús. La Biblia dice que Él es el único. Ni siquiera Job, que yo diría que en la escala de guardarse y de dar testimonio para el Señor, fue un hombre que realmente fue íntegro, pero en algún momento dudó de la justicia de Dios y dijo: Señor, como que tú te estás equivocando conmigo. En medio de todavía como un orgullo espiritual de decir: Señor, ¿yo de verdad? ¿Por qué no mi vecino? Que ese sí era terrible. Ninguno de nosotros es santo. Pero eso no nos limita a dar una adoración que nazca profundamente del corazón. No nos limita para buscar a Dios de una manera sincera y realmente adorarlo como Él se merece. Hay veces pensamos que Dios está por allá distante, que Dios es el Dios de una religión, que Dios no está cerca de mí por las cosas que estoy viviendo o que estoy pasando. Yo quisiera invitarle a que usted en esta noche le diga: Señor, a partir de hoy, yo realmente te quiero conocer y realmente te quiero adorar con todo el corazón. Y que cuando usted tenga esos momentos para adorarlo, sea en la iglesia, sea en su casa, sea en su habitación, sea en su empresa, sea en su lugar de trabajo, realmente al Señor le dé la adoración que le corresponde. La Biblia dice: si me amas, obedece mis mandamientos. Con la presencia de Dios no podemos jugar. Es lo más hermoso que nosotros como cristianos tenemos. No podemos seguir viniendo a la iglesia sin el respeto que este lugar se merece. No porque este lugar sea otra cosa allá consagradísima. Es porque entendemos que mientras nos reunimos en este lugar, el Señor merece reverencia, respeto. Hay veces llegamos acá y nos interesa más echar chisme con el hermano que está al lado. Yo digo que desde que nosotros estemos en este lugar, desde que atravesemos esa puerta, nuestra actitud delante de Dios debe ser totalmente diferente. Yo le quiero proponer algo. Yo sé que de pronto es difícil, yo sé que hay personas muy ocupadas, pero mientras usted esté en la iglesia, apague el celular. No se distraiga. Mire, yo sé que usted es una persona muy importante, que a veces a usted lo llaman y le dicen: ya trajo la cebolla para el desayuno. Explica, espéreme tantico. Yo sé que en este lugar hay empresarios, hay gente que de verdad es muy ocupada, pero mientras usted esté acá, que nada lo distraiga de la presencia del Señor. Que a partir de ahora, cada que usted cante una canción para el Señor, la cante con entendimiento, se concentre en adorarlo, no que usted se pare: cuán grande. Eso es, ahorita nos vemos, llámeme y vamos a comer empanadas después del culto. Que cuando usted esté en este lugar y cante al Señor, usted no se distraiga con nada, se enfoque y al Señor le dé la adoración. ¿Cada cuánto nos vemos en la iglesia? Imagínense, nos vimos hoy, con muchos nos volveremos a ver de pronto el viernes en el ayuno, con otros quizás el domingo. Nos dedicamos a hacer un montón de cosas durante la semana. Le estamos dando a Dios escasamente una hora, hora y media. Y hay veces ni siquiera le damos la prioridad a Él mientras estamos en este lugar. No sirve estar en todos los cultos y no perderme las reuniones si no hay obediencia. Y recuerden, mis hermanos, que Dios no busca buenas intenciones. Él busca obediencia genuina. Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Podríamos decir muchísimas cosas más de este pasaje.
pero que se nos quede que la presencia de Dios merece respeto, merece honra, merece de nosotros lo mejor. El remanente. Una palabra viva para un nuevo tiempo. Un espacio donde la verdad de Dios transforma corazones y fortalece la fe.